amigos, bienvenidos a un programa más del negocio del fútbol. Nuestro espacio semanal todos los lunes a las 9 p.m. aquí por Food TV. Nuestro espacio semanal en el canal más importante del fútbol nacional aquí en nuestro país. También los invitamos a que nos sigan más bien en nuestras redes sociales conocidos como @el negocio del fútbol, donde también estamos posteando información relacionada a la industria del fútbol, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El día de hoy tenemos un invitado internacional de mucho prestigio, un hombre que ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes clubes profesionales, principalmente en su tierra natal, allá en la Argentina. Y vamos a tocar un tema muy interesante. Creo que es un tema que pocos periodistas deportivos en el país han tocado. Y es un tema que tiene que ver con las relaciones públicas con los futbolistas y también los derechos de imagen. ¿Cómo hacer para que los futbolistas se capaciten para que tengan una mejor presentación ante las cámaras, ante las conferencias de prensa, ante opiniones, en fin, todo aquello que tenga que ver con declaraciones que tenga que dar un futbolista? Y pues don Roberto, quien ahorita vamos a presentar, es un experto en capacitar a los jugadores para que ellos se puedan preparar y defender mejor ante las cámaras y ante eventuales circunstancias, ahora muy común, por ejemplo, con las redes sociales. Antes de presentar a nuestro invitado especial, darle la bienvenida a mi compañero del programa, Adrián Badilla. Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Javi, un gusto estar por acá de nuevo en las cámaras del negocio del fútbol, en una nueva entrega en este 2024 que pues esperemos que sea de muchas bendiciones y mucho éxito para toda nuestra audiencia. Y pues bastante emocionado, pues como lo comentabas previamente, es un tema al que acá en nuestro país no se le da mucho seguimiento, que hoy en día en una industria tan profesional como el fútbol y más allá de lo profesional, el escaparate mediático que la misma tiene, pues va a generar un impacto y pues también bastante emocionado de poder aprender y escuchar un poco de el invitado especial que tenemos el día de hoy y que pues esperemos sea bastante provechosa hasta ahora al lado de don Roberto. Muy bien, pues nuestro invitado, como hemos dicho, es argentino, vive en Argentina, es consultor y también profesor de relaciones públicas en diferentes universidades allá en su natal Argentina. Y su nombre es don Roberto Vilariño. Don Roberto, bienvenido a las cámaras del negocio del fútbol. Hola Javier, hola Adrián, muchas gracias. Un gusto desde acá, desde el sur del continente. Realmente un gusto estar charlando con ustedes un rato. Muy bien, entremos en materia para ganarle tiempo al tiempo, don Roberto. Entramos en el primer bloque y vamos a hablar un poco sobre la historia, las relaciones públicas de los jugadores, cómo aplicarlo, cómo convertirlos ellos en buenos voceros. ¿Y dónde nace esta idea suya, don Roberto? Bien, esto nace hoy casualmente pensando en esta entrevista. Recordaba que tiene 10 años este proyecto, o sea, empezó a gestarse en el 2014, que fue un año muy particular porque el 2014 es el Mundial de Brasil, Argentina llega a la final, después de mucho tiempo vuelve a llegar a la final. En el 2014 San Lorenzo de Almagro, que es el club del cual soy simpatizante, además que trabajé en San Lorenzo, yo soy simpatizante, pero ese año obtuvo su única Copa Libertadores. Y un equipo de mi barrio, que es el Club Temperley, ascendió 2 categorías en el mismo año. O sea, fue un año muy futbolístico. No creo que nunca se repita que mis 3 equipos favoritos tengan 3 logros semejantes, ¿no? Lo digo porque no me parece una casualidad, me parece que ese año consumí. Yo me gusta el fútbol, pero no soy especialmente Consumidor. claro, consumidor de ver constantemente fútbol, ¿no? Me gusta mucho, pero me gustan otras cosas también. Pero bueno, ese año evidentemente le dediqué mucho al fútbol y ahí lo que empecé a ver, o me di cuenta en ese momento, o se implantó en mí la pregunta, ¿qué pasa con la imagen de los jugadores? ¿Quién los capacita para manejar su imagen? No la imagen del club, ¿sí? No la imagen de la institución. La imagen del jugador Javier Calvo, Adrián Mauricio, Roberto Vilariño.
su propia imagen. Porque ellos son una empresa en sí mismos. Claro. Yo me dedico a las relaciones públicas, hago un pequeño apartado para la audiencia sobre qué son las relaciones públicas. Las relaciones públicas son las acciones que llevan a cabo las organizaciones para defender precisamente su imagen, ¿no? Es una disciplina que nació a principios del siglo pasado en Estados Unidos, cuando las grandes corporaciones veían que en los periódicos que estaban naciendo, digamos, a posteriori que la imprenta se industrialice en los periódicos, digamos, empezaban a haber malas noticias de ellas, pues, empresas como Ford, por ejemplo, en los periódicos. Entonces tenían que administrar su imagen pública, porque estaban haciendo lo que... Y así nacen las relaciones públicas. Después se extienden a un montón, por supuesto, el mundo privado, el mundo gubernamental, el mundo de las celebrities, etcétera, etcétera. Pero básicamente tiene que ver con manejar la imagen pública. Nosotros, los profesionales de relaciones públicas, nos dedicamos básicamente a eso. Mi pregunta es, ¿y a los jugadores de fútbol, quién los entrena para manejar su imagen pública? ¿Sí? Porque una de nuestras acciones de expertise, digamos, es lo que se llama media training o media coaching. No sé cómo se lo llamará en Costa Rica. Que es entrenar a gente de organizaciones o de gobiernos para desempeñarse frente a las cámaras, ¿no? Digámoslo de este modo, para enfrentarlos a ustedes, sería, ¿no? Entonces, la gente de empresa tiene que estar entrenada para eso, porque cada tanto tienen algún problema, algún lío, alguna crisis, y tienen que estar entrenados sobre todo para manejar malas noticias. Y mi pregunta era, ¿y a los jugadores quién los entrena para esto? Porque el jugador, en primera instancia, bueno, ustedes saben que Argentina es un país muy futbolero. El fútbol es la actividad más popular en Argentina. No el deporte más popular, la actividad más popular. Sí. Ricardo Sabela, quien dirigió aquella selección de Argentina que salió subcampeona en Brasil, le dijo una vez a un reportero extranjero, le dijo algo que a mí me quedó muy grabado como imagen, ¿no? Dijo, usted tiene que entender que en mi país el fútbol es más importante que la política y el sexo. ¿Sí? Como para dar una, ¿no? Me parece que es una buena descripción de cómo vive Argentina el fútbol. Les diría que para bien y para mal, porque la pasión tiene una parte buena y a veces es desmesurada. Pero bueno, siendo la actividad más popular, ¿quién es el protagonista de la actividad más popular? El jugador. ¿Sí? Tiene una tremendísima exposición. Hay muchos medios, como por ejemplo, programas como el de ustedes, ¿no? Hay varios canales de cable que se dedican a deportes, pero casi exclusivamente a fútbol. Hay publicaciones que se dedican a deportes, pero casi exclusivamente a fútbol. Todas las, ¿no? Entonces, pero lo más mediático es ¿sí? Y a la vez el jugador a lo largo de su vida no es que siempre tiene que administrar malas noticias, o que jugó mal, o que lo expulsaron, o que le hicieron un gol, o que tiene un tema privado, o un problema con el técnico, ¿sí? Entonces, ahí se me planteó la duda. A ver, nosotros estamos capacitando gente de empresas. ¿Alguien está capacitando a los jugadores en esto? Bueno, y ahí empezó un derrotero que yo no digo que sea, es una especie de investigación, no digo que sea exhaustiva ni mucho menos, pero sí, en Argentina yo no encontré antecedentes que se capacite en aquel momento, que se genere una instancia de capacitación, porque el mega training es una instancia de capacitación, es juntarse para decirte, vamos a practicar esto. Vos practicás cómo patear un penal o un tiro libre, ¿sí? O cómo formar la línea de 4. Bueno, también tenés que practicar cómo responder preguntas, porque es parte de tu trabajo, ¿sí? Por supuesto hay jefes de prensa, hay jefes de relaciones públicas que en el día a día se va dando, pero no está la instancia de la capacitación, ¿no? En Argentina no lo encontré, en algunos países de Sudamérica tampoco. Y en Europa sí lo que encontré es algo que la audiencia lo puede checar, que es muy interesante, que es que hay en YouTube un video de David Beckham dando una entrevista cuando era muy jovencito, cuando tenía 17 años. En realidad eso no es una entrevista, es una simulación de una entrevista que David Beckham le estaban haciendo en el Manchester United antes de que juegue su primer partido en primera. ¿Sí?
O sea, en el Manchester United, en aquel momento ya, habría que sacar la cuenta, cuando Beckham tuvo 17 años, pero en aquel momento ya entrenaban a jugadores que tenían ciertas perspectivas para que el día que pisasen el césped de la primera división, ya supiesen o tuviesen cierto entrenamiento, cierta educación de cómo manejarse con los medios, ¿no? Yo recuerdo que yo vi el video y dije, esto es lo que voy a hacer yo, ¿no? Bueno, y así nació un poquito un servicio que llamé Relaciones Públicas de Futbolistas, ¿no? Es interesante ese dato que usted da y cómo propiamente Manchester United y saber si algún otro club en Europa con ese escaparate mediático al tener a una figura como David Beckham, que a la postre pues al día de hoy es una figura mediática enorme, cómo van preparando a sus jugadores y propiamente a todos esas personas que van a tener el día siguiente, se pueden enfrentar con una prensa que los va a alabar, que los va a tener arriba y que eso mismo tiene que mantener los pies en la tierra, ese tipo de comunicación, pero que en su contraparte propiamente, si los van a castigar muy duro porque no tuvieron un buen partido, si hubo una expulsión, como usted lo comentaba, cómo mantener la cabeza fría, los pies en la tierra para poder dar una respuesta que a la postre no vaya a significar algo desastroso para sus carreras y también para la imagen del club. Ese es el punto, ese es el punto. Si querés, Adrián, tomamos el caso de David Beckham. Beckham terminó su carrera siendo un jugador ya veterano, el jugador que más ingresos recibía por año, más que Ronaldo y Messi, porque recibía muchos ingresos por el tema de ustedes, digamos, por sponsors, ¿no? O sea, terminó siendo una figura más atractiva que las dos figuras más atractivas, que estaban en vigencia en ese momento en la cima del fútbol, ¿no? Ahora, David Beckham tiene muchas cuestiones que ayudan a su marketing, ¿no? Bueno, primero un excelente jugador de fútbol, por supuesto. Claro. O sea, espectacular. Sin la harina no se puede hacer pan, ¿sí? O sea, Así es. Primero, un excelente jugador de fútbol. Después, hay que admitirlo, una belleza física, ¿no? Que ha traído a gente y el hombre parece que envejece y es más bonito todavía. Es bien parecido, exacto. Correcto. Sí, eso es así. Después se casó con una cantante pop. Además, la ilusión de que mantuvieron un matrimonio durante años, o sea, el sueño, ¿no? O sea, acá hay un autor que ya habla de la noticia deseada, ¿no? Uno querría. Todo eso lo tiene, ¿sí? Ahora, como vos bien decís, Adrián, ¿alguien recuerda algún día que haya declarado algo, alguna pelea pública, ¿sí? O sea, porque en tantos años podría haber pasado, ¿no? De hecho, bueno, por ejemplo, también don Roberto, hay que agregar los clubes en que juega, ¿verdad? Porque son clubes de primera talla, ¿verdad? Jugó con el Madrid, jugó con el Milán, jugó con el Galaxy, o sea, todavía más expuesto a la muchísimo crítica, más ¿verdad? expuesto, muchísimo, Javier. Yo lo recuerdo porque soy argentino, pero en el Mundial 98, Simeone, jugando para Simeone, Argentina, la falta, donde lo expulsan. lo vas a echar. Claro. O sea, lo provoca y Beckham termina entrando, pero Beckham después de eso se cayó como un señorito. ¿No? Que a la postre, don Roberto, tiene su revancha en el Mundial del 2002 también contra el mismo Simeone. Bueno, eso es otra cosa. Sí, claro, sí, claro. Pero eso es lo futbolístico. A lo que voy yo es que hay que tener mucha templanza, no solo, es inglés también, ¿no? Obviamente, pero no solo templanza, sino que hay que estar capacitado para saber qué hacer con esas cosas, ¿no? Porque no existe la persona, y el jugador de fútbol menos, que no cometa errores, ¿no? Entonces, no agregarle más error al error, ¿no? Había dejado a su equipo con 10, finalmente Argentina le ganó por penal, estoy hablando del 98, y podría él ser señalado como el responsable. Y él, bueno, no sé si lo fue señalado o no, eso sí no lo seguí, pero digo esa por una que me acuerdo, ¿no? Pero no se le recuerda qué dice. Es muy importante. De hecho, hay jugadores que a veces se mandan macanas en las victorias. ¿Se entiende? O sea, lo que es peor, no en un problema, sino que en la victoria dicen, se pasan de energía y dicen algo desubicado. Correcto. Que ahí también viene mucho, ya tal vez aterrizando un poquito el tema, propiamente su especialidad,
¿Cómo se trabaja en el día a día ese manejo de emociones? ¿Qué dentro de ese análisis que usted hace propiamente de 2014, qué puntos identifica usted? Estamos fallando en esto, los jugadores están fallando en esto y esta es la solución potencial que se puede tener, don Roberto. Primero lo que te digo que te voy a tomar prestada la frase manejo de emociones porque me parece muy apropiada. Porque es eso lo que hay que hacer. Porque a diferencia de un vocero empresario o de un vocero gubernamental, Corporativo. sí, el jugador tiene menos capacitación de base, menos educación de base, pero además las situaciones que vive son mucho más críticas en términos emocionales. Les hacen entrevistas ni bien terminan el partido. Eso casi es insano. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Porque viene todo a flor de piel, claro. Buen sí, punto. digo, a ver, no es normal, digamos, ¿no? Entonces, Sí, por ejemplo, que votar un penal, que era un penal decisivo, y de una vez lo van a entrevistar, ¿qué ánimo trae ese jugador a la hora de enfrentar a los micrófonos, ¿verdad? Claro. Exactamente. Ahora, eso es así, es como el sol, ¿no? Sale a una hora del día, ya no se lo puede solucionar. Lo que se lo puede ir, y tratando de ir al foco de tu pregunta, Adrián, es administrar esa emoción. Bueno, vos vas a vivir momentos, no sé si llamarlo límites, pero complicados de administrar, ¿sí? Claro. Hasta el jugador más exitoso, hasta Messi, Pelé, Maradona, todos pasaron por eso, ¿sí? ¿Cómo se puede aumentar la probabilidad de pasarlo con éxito? Entrenándote antes, ¿sí? Por ejemplo, y ahí ya me meto un poco en la cuestión que desarrollamos, aunque ya lo charlamos un poquitito, simulando y haciendo juegos de roles, ¿sí? ¿De qué harías si te pasa tal cosa? ¿No? Entonces, el servicio que yo preparé, un poco el foco, el servicio te contaba de 5 puntos, los digo rápidamente. Ver videos de declaraciones de jugadores, buenas y malas, y analizarlos, manejo de oratoria, entender un poco el tema de la prensa, los periodistas, redes sociales y después juegos de roles, ¿sí? Esto es, se plantea una situación, acabas de fallar un penal, tu equipo pierde la clasificación y te hacen una entrevista, ¿sí? Se graba y después se ve qué hizo bien, qué hizo mal, se repite, ¿no? Y así con un montón de distintas situaciones. Se habla de peores escenarios posibles, las peores cosas que le puede pasar a un jugador. Las catastróficas. Sí, parece como un juego medio masoquista, pero en realidad es como el dicho, prepárate para lo peor para después disfrutar de lo mejor, ¿no? Correcto. Muy bien, don Roberto. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Vamos a ampliar todas estas partes que nos acaba de mencionar para capacitar mejor al jugador y eso lo tocamos con más profundidad en el segundo bloque. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial y ya regresamos aquí por el negocio del fútbol. Y por nuestro espacio Negocio del Fútbol, todos los lunes 9 p.m. aquí por el canal Food TV, el canal del fútbol nacional. También para que nos sigan en nuestras redes sociales como @negocio del fútbol, donde también estamos con mucha información a hoy día ligada también a otras actividades de marketing deportivo. Estamos conversando con don Roberto Vilariño, argentino radicado allá en su amada Argentina, allá en el Cono Sur, quien es consultor y profesor de relaciones públicas. Estamos hablando de cómo hacen para preparar hoy día, si es que algunos clubes lo hacen, creo que nos estamos dando cuenta que es algo que adolecen muchos de los clubes, me imagino que en nuestro país también, de cómo preparar a los jugadores para enfrentar a los diferentes medios de comunicación y las redes sociales, en fin, cómo cuidar su imagen, y para eso estamos hablando con el experto Roberto Vilariño. Don Roberto, entremos a este segundo bloque y hablemos un poco sobre esos 5 tópicos que usted mencionó antes de ir al corte. Bien, esos 5 tópicos que son los que mantuve, digamos, durante todo el tiempo que di el servicio, fue en los que basé precisamente el servicio que empecé a ofrecer a clubes de Argentina. Empecé a ofrecerlo a clubes y a representantes de jugadores.
¿Había resistencia? Sí, un poco sí. Recuerdo porque tiene que ver con una cuestión cultural, básicamente, ¿no? Era algo raro esto. Y recuerdo que en San Lorenzo, que es el primer lugar donde empiezo a trabajar, en realidad yo trabajé para jugadores de Racing Club, trabajé un tiempito para las inferiores del club Vélez Sarsfield, y después durante casi todos los 5 años, el trabajo más importante fue en San Lorenzo del Mar. Y me acuerdo de una reunión en el Club San Lorenzo donde alguien me dijo que algo así como, lo que pasa es que usted no tiene experiencia en fútbol, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquel momento me dolió eso, ¿sí? Me dolió profesionalmente, fue educado, quiero decir, no, nada grave, pero digo, después con el tiempo lo tomé como casi como un halago, porque precisamente lo que yo les iba a llevar era algo que habitualmente no se hacía en fútbol. ¿Sí? O sea, estaba llegando el mensaje, o sea, decían, Vilariño, usted viene con algo raro acá. Sí, sí, claro, precisamente porque creo que no lo tienen, les traigo eso algo raro, ¿no? Y entonces, la primera experiencia, ya voy a lo de los 5 puntos, la tengo ahí en San Lorenzo, trabajando, yo no sé cómo se dice en Costa Rica, acá le llamamos la reserva, o la tercera. Sí, reserva, Liga Menor. Pero es el paso anterior a jugar en primera. No. Correcto, sí. El alto rendimiento puede ser. Bueno, entonces, que a mí me parecía el lugar ideal, porque es donde están los jugadores que a lo mejor en algunos meses empiezan a entrenar con la primera y finalmente dan el paso a primera, que es cuando tienen exposición. Entonces, que ya lleguen capacitados. Entonces empecé a trabajar con todo el grupo de reserva, empezamos a tener lo que se llama una clínica de relaciones públicas, que eran como clases, digamos, ¿no? Y esas clases tenían estos 5 tópicos que hablaba antes. En primer lugar, como el jugador de fútbol está acostumbrado a la dinámica de mirar videos, ¿no? Mirar videos de equipos contrarios, propios, jugadas, etcétera, etcétera. Eso lo tomé y les mostraba videos de el presente, del pasado, de Argentina, del exterior, de jugadores, de directores técnicos. Veíamos el video, parábamos y ¿qué les pareció? ¿Qué hizo bien el fulano? ¿Qué hizo mal? ¿No? La idea era que ellos empiecen a ver que pronto ellos podían estar en esa situación, ¿no? Que lo visualizasen. Y un poco la lógica de la capacitación es que eso se haga antes y en frío. Cuando tengas el problema no vas a tener tiempo para reflexionar, pensar, decidir y demás. Entonces eso lo hacemos antes. Entonces primero hacemos los videos como para el diagnóstico. Después había una especie de clase que tenía que ver con periodismo, con periodismo desde el lado de ellos. Otro lado. Claro, exactamente. Que entendiesen que cuando un periodista estaba muy ocupado por alguna noticia mala de ellos, no era que tiene una cierta perversión, digamos, sino que es una noticia, eso técnicamente es una noticia y le interesa a los medios, ¿no? Entonces manejamos un poquito el tema prensa, oratoria, algunas cosas mínimas, cómo manejar la voz, la mirada, los gestos. Después había todo el otro capítulo, el otro tópico tenía que ver con las redes sociales, ¿no? En aquel momento ya estaban creciendo muchísimo las redes sociales y estaban generando mucho lío porque en la entrevista los clubes pueden darle pauta a los jugadores. Ahora, en las redes sociales también pueden darle pauta, pero tampoco pueden, digamos, coartar la libertad, porque la red social ya es individual, ¿no? Entonces ahí aparecía todo otro tema. Y después esto del juego de roles, ¿no? Hacía pasar a uno, bueno, a ver, vos tuviste una pelea con el director, tuviste un entredicho con el director técnico, ¿sí? ¿Cómo sigue eso? Le empezaba a hablar sobre eso, ¿no? A otro que a 5 partidos que había rendido muy mal y la gente lo abuchaba, ¿sí? El otro que tenía un problema personal con la novia y que había salido en la tele. Entonces íbamos viendo distintas cuestiones. Y ahí se dieron... Sí, decime. Yo tal vez tengo una consulta, don Roberto, y tal vez antes de continuar con el siguiente punto,
Hay una pregunta que tal vez me genera un poco de curiosidad a mí personalmente y es propiamente para mantener el foco de atención. Y lo digo particularmente con los jugadores que ya van perfilando a superestrellas, que tienen aquellos egos altísimos, que son aquellas personalidades extravagantes. ¿Cómo hace usted propiamente en este plan para con jóvenes, que muchas veces el joven es un poco más disperso, más distraído, para aterrizarlos y decirles esto es importante y que no se lo tomen a la ligera y que realmente tengan ese enganche propiamente con la iniciativa? Mira, ahí será algo bastante paradójico, para mí al menos. Porque cuando trabajas con chicos de reserva, habitualmente son entre 18 y 20, 21 años, una cosa así. Correcto, por ahí. Que es más o menos la misma edad que tienen mis alumnos universitarios, ¿sí? Entonces yo cuando tuve la primera experiencia, cuando iba a tener la primera experiencia, algo que pensaba era esto, bueno, ¿cómo hago para captar, ¿no?, la atención y demás? Y la verdad es que no tuve dificultad, porque el jugador de fútbol, un poco a diferencia del estudiante universitario, estoy hablando de Argentina, obviamente, no generalicemos esto, pero es una persona muy disciplinada, porque está entrenada en cierta disciplina, ¿sí? Entonces, después del entrenamiento, que había que hacer A, B, C, había que escuchar Entonces, ¿se entiende? O sea, Sí, 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 sí. me encontré con muy buena materia prima para trabajar, pero además, sí es importante, esto que lo ligaba vos con las estrellas, ese es el momento, antes, ¿sí? Después ya es complicado, ¿sí? Trabajar con un jugador que lleva años, ¿sí? Años jugando en primera, ¿sí? Tratar de decirle, uno que no juega al fútbol y demás, ¿sí? Ya eso empieza a ser mucho más complicado, ¿sí? Correcto, correcto. Sí, justo por eso nace, y ahorita, Javi, si quieres complementar la idea, porque muchas veces se da ese fenómeno que el jugador superestrella con ese ego, con esa extravagancia, tal vez se fía de ello y comienza a dar declaraciones que van más allá de lo que debería, precisamente a raíz de esa falta de educación propiamente. Y por eso le pregunto, ¿cómo en estas edades, que tal vez puede ser un poco más complicado, pero que ahora que lo explica con el punto de la disciplina, tiene un poco más de sentido, cómo poder llegar para decir, ok, esto me va a servir y esto va a ser una herramienta fundamental en mi desarrollo como profesional? Sí, Don Roberto, nada más para agregarle ahí también, ¿qué, qué, qué encontró los muchachos? ¿Fueron receptores o les costó mucho adaptarse a las ideas que usted estaba planteando o les pareció que era muy novedoso y que les podía servir? no, en general, tanto los jugadores como el director técnico, como el preparador físico, en aquel momento reserva, yo después trabajé en primera, ¿no? Fueron muy receptores, entendieron la idea, la cosa no es tan difícil, ¿sí? Lo que hay que hacer es practicarla. Quizás lo difícil después es mantenerlo en el tiempo, ¿sí? Piensan, sin lógica, pero bueno, es así. Tuvieron una clase de que esto se hace así, A, B, C, D, y dice, bueno, ya está. Un jugador me dijo una vez más adelante, bueno, pero yo ya aprendí todo. Y no se trata de aprender todo, se trata de aprenderlo y practicarlo, porque ellos siguen practicando Claro, cómo pegarle a la pelota en un tiro libre. ¿Me explico? Claro, buen punto, buen punto. No claro, veo ningún la jugador que diga, yo ya constancia, aprendí cómo pegarle y no practico más. es la Entonces, constancia la que le da el sostén. la primera parte era más fácil que la segunda. La primera Claro. parte era más fácil que la segunda. ¿Sí? Era más novedoso, era más entretenido, los ponía ellos en un lugar, voy a solucionar este problema. Después la segunda, después, bueno, hicimos algunas cosas para trabajar la segunda también, ¿no? Muy bien, Y estamos conversando. Vamos a ir a un corto, dame un momentito, Adrián, pues estamos cortos de tiempo. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Estamos conversando con don Roberto Vilariño, argentino, quien es consultor y también profesor de Relaciones Públicas en diferentes universidades allá en Argentina. Vamos al corte comercial y ya regresamos. Ustedes conectados como todos los lunes 9 p.m. en nuestro espacio El Negocio del Fútbol, aquí a través del canal FUT TV, el canal del fútbol nacional. Hoy día con una muy interesante charla que estamos teniendo y aprovechando
la experiencia y del profesionalismo de un consultor internacional y también profesor universitario como es el argentino Roberto Vilariño, quien lo tenemos allá desde Buenos Aires, Argentina. Don Roberto, vamos a continuar con nuestra interesante charla ya entrando a lo que será el último y tercer bloque. Adelante, Adrián, con su consulta o con el comentario que estábamos ligando con el anterior bloque. Correcto, gracias, David. Don Roberto, vamos a ver, y hablábamos propiamente de esto en el tema o en el bloque anterior, que era que la reserva a la liga menor propiamente es como trabajar con sus estudiantes regulares en la universidad, pero viene el salto al primer equipo, ya un poquito mayores, un rango de edad mucho más amplio. ¿Qué tanta dificultad tuvo y cómo fue este proceso propiamente de realizar el cambio de reserva o liga menor o alto rendimiento, como lo quiera ver, al primer equipo y cuáles fueron esas circunstancias que usted identificó? Esto es diferente y hay que trabajar de una manera diferente con el primer equipo y lo que viene posteriormente. Bueno, a ver, en Argentina acá hay una metáfora futbolera, pero que tiene que ver con la vida cotidiana, que es, bueno, ahora vamos por los puntos, ¿no? Cuando uno está ensayando algo y finalmente lo va a hacer, o una obra de teatro y la va a estrenar, dice, bueno, ahora es por los puntos, ahora es por los 3 puntos, ¿no? Siguiendo bueno, el guión. Claro, cuando se llega a primera se llega a los 3 puntos. Don Roberto, aquí tenemos también un dicho que lo tiene, es un eslogan de un periodista deportivo, un narrador, a lo que vinimos, ¿verdad? Claro, a lo que vinimos, está muy bien, está perfecto. Está perfecto, no sea cosa que se pase mucho tiempo y no hagamos lo que vinimos a hacer. A ver, primero le voy a dar un marco a esto, porque tiene que ver con esto del paso a primera, que es una pregunta muy sencilla, pero que me parece que hay que responderla, que es, bueno, ¿para qué hacemos todo esto? Porque hablamos un poquito más en abstracto al principio de la imagen, ¿no? Pero la imagen es una abstracción, son percepciones. ¿Para qué hacemos esto? Porque en la medida que el jugador maneje medianamente bien su imagen, se meta menos en problemas, en entrevistas, o en redes sociales, o en lo que sea, va a tener semanas más tranquilas donde va a poder dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que es a entrenar y a jugar al fútbol, ¿sí? Si a eso le agrega problemas, va a desarrollar de un peor modo su tarea. Pero además, un jugador con problemas afecta negativamente la reputación del club. Pero además, un jugador con problemas públicos cotiza menos y tiene menos ofertas de compra, ¿sí? Yendo al punto de el nombre del programa de ustedes, ¿no? Buen punto. Claro, ¿sí? Digo, esto no es, tiene mucho que ver con eso. A mí me gusta resumirlo, porque es como que es un trabajo bastante cuando uno piensa en negocio, es un simplismo lo que voy a hacer, pero muchas veces se piensa en, bueno, ¿cómo se hace para generar divisas, generar recursos y demás? Esa es una parte del negocio. La otra parte es cómo ahorrar recursos para que la ecuación ¿no? Para que la ganancia sea mayor. Entonces, para mí, esto es muy reduccionista, insisto, pero es como para ponernos en foco. El marketing, el mercadeo, está alineado para ganar dinero y las relaciones públicas para no perderlo, sería. Buen punto. Muy buen punto. Entonces, la idea es apuntalar a los jugadores para esto, para que no haya problemas que hagan que tenga menos ofertas, baje su precio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando pasé a primera, algunos jugadores pasamos juntos, porque también seguí trabajando con los jóvenes de primera, pero ahí ya se hizo un trabajo mucho más quirúrgico. Ahí yo no trabajaba con grandes grupos, trabajaba con pequeños grupos o trabajaba con jugadores individuales. Porque incluso había diagnósticos previos que la jefa de prensa, que es muy buena, Marcela Nicolás, la jefa de prensa de la primera de San Lorenzo de Almagro, ella a veces pasaba un chico de reserva primera y me decía, mira, seguramente pronto va a debutar,
pero tenemos tal problema con este chico, o tal otro. Concretamente, recuerdo 2 casos. Uno me lo derivó, como si fuese un psicólogo yo, que no lo soy, pero me lo derivó porque el problema de ese chico era que hablaba muy poco, muy poco, ¿sí? Entonces había que tratar de soltarlo un poquito. Después de ese jugador me deriva otro, y digo que este también habla poco. No, tenemos otro problema, habla demasiado. Claro. En las redes sociales habla de su equipo, del equipo contrario, del Manchester United, del programa de televisión de Costa Rica, de sexo, de política, contra el gobierno. ¿Sí? Era un peligro, ¿sí? O sea, son dos instancias distintas. Y entonces ahí lo que pasó es que, si bien seguimos trabajando con simulaciones, ya empezamos a estar también mucho en el mundo real, porque había retroalimentación, algo que entrenábamos en una instancia, después veíamos cómo se veía reproducido a lo mejor en la cancha, o en una entrevista, quiero decir, o entrevistas así en la cancha también, ¿no? Pero bueno, ahí si quieren empiezo a contarles algún caso, por ejemplo. Dale. Claro, adelante. Que puede ser interesante. Hay un caso, a ver, primero una cuestión general, que lo hizo un muchacho, pero me parece que es representativo. Uno de los que pasa, un grupo de jugadores que pasan a primera, dan su primera conferencia de prensa, les hacen hacer toda una conferencia, se estaban presentando antes del campeonato, en la pretemporada, entonces dan todas las entrevistas. Yo los miro, que se emitió por Facebook, la conferencia, y después al otro día cuando voy al club, lo encuentro a este muchacho y digo, che, bien, estuviste bien en la conferencia, ¿qué tal? Sí, la verdad que estuvo linda. Digo, ¿estuviste nervioso? Y me dice, no, nervioso estaba con usted. Acá no estaba nervioso. Digo, bueno, esa es la idea. ¿Se entiende lo que...? ¿Sí? ¿Cómo fue que dijiste, Adrián? No era manejo de emociones. Manejo de emociones, sí. Manejo de emociones. Esa era la idea, ¿sí? Administrar la emoción antes para que vos después estés tranquilo, porque vos por esta ya pasaste, ¿no? Esa era un poco la lógica. Después se dio el caso de, por ejemplo, una anécdota de Marco Senesi. Marco Senesi es un jugador que se vendió al Feyenoord de Holanda y que actualmente está jugando en la Premier League. Cuando estuvo en primera, a los 2 meses más o menos de haber hecho el proceso de entrenamiento, un reportero le hizo exactamente la misma pregunta que habíamos trabajado en el entrenamiento. Quiero decir, las preguntas obviamente no se van a encontrar con las mismas, ¿sí? Pero le va dando recursos cómo salir de una pregunta para otras y demás. Y él mismo me decía, no lo puedo creer, lo teníamos todo preparado. Bueno, no, pero yo le decía, no puedo creer que no puedas creerlo. Porque si vos te entrenás por si el contrario hace tales cosas, ¿sí? No es que los periodistas sean los contrarios, pero nos entrenamos para eso, ¿sí? Claro. Después hay 2 casos, si quieren, que son bastante distintos, que es uno de uno que debuta y otro de un jugador experimentado. Uno es el caso de un chico llamado Nahuel Barrios, que actualmente está jugando, después de tantos años sigue jugando en San Lorenzo, que yo tengo un entrenamiento individual. Entrenamiento era la misma lógica que veníamos hablando, ¿no? Los videos, la oratoria. Y bueno, llegamos al final de esa jornada de entrenamiento y yo le digo, bueno, Nahuel, ahora vas a debutar y de aquí en más, algún día te van a empezar a entrevistar y acordate de esto, otro, vale. Me dice, sí, gracias, qué sé yo. Bueno, eso fue un sábado a la tarde. El martes a la noche San Lorenzo jugó un partido de Copa Libertadores. Nahuel Barrios estaba entrenando en la primera, todavía no había jugado, pero estaba en el banco. San Lorenzo estaba empatando con Universidad Católica de Chile en su casa y se estaba quedando afuera de la Copa Libertadores. Y faltando 10 minutos, el técnico Diego Aguirre lo hace debutar. Y Nahuel Barrios, al minuto de haber ingresado, a los 60 segundos, hace el gol de cabeza que le da el triunfo ¿sí? Tocó una pelota y después tocó el gol que hizo
que le dio el triunfo a su equipo y su equipo clasificó a la siguiente ronda. Con esta salvedad, Nahuel Barrios es muy pequeño, es muy bajito. Es hoy el jugador más bajo del fútbol argentino. Hizo un gol de cabeza, ¿sí? O sea, algo raro. Jugador, debuta a los 60 segundos, hace el gol que le da a su equipo el triunfo y es de cabeza. Es como si fuese la historia de la Cenicienta, ¿sí? Al otro día fue tapa de 3 diarios en Argentina, Nahuel Barrios. Yo, no al otro día, sino a 48 horas después, bueno, salió en entrevistas en televisión y demás. 48 horas después tuve que ir al club, bueno, me reuní con él y le dije, bueno, todo lo que te dije, ese partido fue elegido el jugador del partido y ni bien terminó ya lo estaban entrevistando, ¿sí? Entrevista de Copa América, o sea, para toda América, ¿sí? Y le dije, bueno, todo lo que le dije era tal cual, salvo que iba a ser paulatino, ¿sí? Nunca había un caso como el tuyo, de golpe, fue todo de golpe, ¿sí? De pasar a ser una persona anónima a que al otro día en el entrenamiento los simpatizantes todos fueran sobre él, ¿sí? Bueno, el fútbol tiene esas cosas, hay que estar preparado para algo que no se sabe cuándo va a pasar, ¿no? Y el otro caso, no sé si me estoy extendiendo mucho. No, dale. Adelante. Bueno, el otro caso también es como el reverso. Yo trabajaba con los más jóvenes, pero en ese momento estaba en el club Sebastián Torrico, que ya se retiró. Es el arquero del equipo campeón de América de San Lorenzo, que fue elegido en el 2014 el mejor arquero del continente. Una persona muy lúcida, además de muy buena persona. Yo no trabajaba con los experimentados. Y Sebastián Torrico, él pide trabajar conmigo. Porque tengo cosas que mejorar. Aparte, una persona que nunca se mete en problemas, ¿no? Yo no recuerdo que le hayan puesto una tarjeta amarilla, porque... Digo, bueno, encantado, para mí era un súper halago. Pero en algún punto yo la verdad que pensaba que no lo necesitaba. Y Sebastián o Torri, como le decimos, viene y me dice, en el primer encuentro que tenemos, me comenta lo siguiente. Yo, en el campo de juego, soy de gritar mucho para ordenar la defensa, como todos los arqueros, ¿no? Para que le van gritando, ven al equipo contrario de frente. Soy de gritar mucho, pero no gesticulo. Y lo que me dicen muchas veces es que en la transmisión, cuando me hacen un gol o cuando hay un problema, dicen, Torrico debería haber hablado, Torrico les debería haber... Yo grito, pero no se dan cuenta, porque claro, el relator que está allá arriba en la torre no me escucha. Ellos seguían por los gritos. Digo, bueno, ¿y qué es lo que necesitas? Me dice, ¿cómo hacemos para solucionar eso? Y yo le digo, mirá, dame una semana, estudio el tema. Digo, estos talleres tenían interesante también eso. Ellos traían cosas y a partir de eso ensayábamos una solución. No es que yo era un libro abierto de todas las cuestiones, ¿no? Y entonces ahí empezamos a manejar... y aparte otra cosa que pasaba era que yo entrenaba a los jugadores para cosas que hacían fuera de la cancha. Yo no había imaginado nunca que iba a dar consejos de cosas que tenían que hacer adentro. Es más, no sabía si al director técnico le gustaba que yo estuviera haciendo eso. Pero empezamos a ver, sí, ciertas cosas que él tenía que podía exagerar un poquitito el gesto, extender un poquito la mano, bueno, hacer algunas cosas. Se daban cosas divertidas porque él salía del entrenamiento de fútbol y me decía, estoy entrenando tal gesto, por ejemplo, ¿no? Pero era un problema que yo jamás pensé que alguien me iba a plantear. Pero bueno, una persona muy lúcida y la verdad que fue muy interesante, porque yo aparte, yo veía los partidos, los veía por televisión, porque no... podría ir a la cancha, pero si voy a la cancha me pierdo lo que a mí me interesa, que es cómo se transmite, qué comentarios hacen, ¿no? O sea, claro. En la cancha me meto en la locura del fútbol, ¿no? Yo miraba los partidos por televisión y entonces era muy lindo ver cómo se aplicaban esas cosas.
Sí, y es bastante interesante, don Roberto, y tal vez para ir cerrando un poquito este bloque con cosas interesantes y con casos puntuales que pues dejan entrever un poco lo que es este trabajo que usted ha ido desarrollando. ¿Qué consejo da usted no solo a los clubes y a los jugadores como tal, sino a todos aquellos deportistas propiamente que tal vez están empezando o aquellos que tal vez no están empezando, como el caso de Torri, como lo menciona usted, sobre este tipo de iniciativas y sobre este tipo de preparación? ¿Cuál es ese área puntual donde usted diría hay que trabajar en esto porque esto les va a dar buenos réditos económicos, de imagen, todo este tipo de combinación de factores que pues son esenciales en la vida de un deportista? Primero hay que ver el bosque, ¿sí? De acuerdo al deporte que sea, estamos tomando por ejemplo el fútbol, que es el que conozco, pero ¿qué grado de exposición tenés? ¿No? Entonces, lo que tenés que primero visualizar es que esto es parte de tu trabajo. Esto es parte de tu trabajo, ¿no? Así como los artistas pop hacen conferencias de prensa y demás, esto es parte de tu trabajo. Y entonces, como es parte de tu trabajo, vas a tener que es bueno que te entrenes para hacerlo bien, no sea que complique la parte más interesante de tu trabajo, ¿no? Correcto. Y después, las cosas no son tan complicadas. El entrenamiento es como el de un equipo de fútbol. Digamos, un equipo de fútbol, ¿cómo gana un partido? Tratando de hacer goles y que no le hagan goles, ¿no? O sea, atacando en el arco de enfrente y defendiendo el propio. Para las entrevistas, para las redes sociales también, manejar las fortalezas y las debilidades. ¿Qué tenés que hacer con las fortalezas? Y hay técnicas como para vos identificar tus fortalezas e irlas sacando a la luz, ¿no? ¿Cómo manejas eso? Y después cómo manejas tus debilidades, que pueden ser algunas debilidades que puedan ser propias como jugador, por ejemplo, o debilidades circunstanciales de un momento. ¿Cómo te preparás para manejar las debilidades? ¿Sí? Así como el arquero se prepara para cuando finalmente la defensa no pudo parar al delantero y queda solo frente a él, se prepara para esa situación. Después tratarán que no pase eso, pero él se prepara para esa peor situación. ¿Cómo te vas a preparar? Es necesario que te prepares para eso, ¿sí? Y así, dentro de la carrera que se te dé, por tu talento, por tu esfuerzo, por la suerte, vas a tener más posibilidades de éxito si entrenás esa partecita. Por supuesto que el juego es lo más importante, ¿no? Pero esto es realmente importante porque si analizamos, insisto, no quiero ser globalista a lo mejor en exceso, porque yo veo la realidad argentina y algunas cosas del mundo, pero la mayoría de los espacios periodísticos que hablan de fútbol no hablan de fútbol. Hablan de las declaraciones de los protagonistas del fútbol, ¿no? Entonces, De la polémica, lo que vende contenido. Exactamente. Muy bien, don Roberto. Ha sido una plática muy interesante, con grandes experiencias y con novedosos detalles que por lo menos en nuestro país no hemos tenido el agrado de tocar. Yo no sé si le queda algo más, ya prácticamente en el cierre. Nos quedan 30 segundos para cerrar el programa. Le agradecemos mucho y esperamos que en futuros programas también podremos contar nuevamente con sus experiencias y su profesionalismo, Roberto. No, el agradecido soy yo, Adrián, Javier, un gran saludo. Fue un gusto, espero que haya quedado medianamente claro la idea. Y bueno, un saludo a toda la gente de Costa Rica. Muy bien, entonces pues estamos llegando al final de un episodio más del Negocio del Fútbol. Los esperamos en nuestra próxima entrega. Se cuidan, bendiciones y nos vemos pronto.